Muy buen día a todos los televidentes de su canal católico Utzir Ajao. Seguimos en esta serie de programas que hemos iniciado respecto a la teología, el tratado de Dios. Pero tiene que ser tratado con Dios, porque Él es el protagonista. Él es el que siempre se nos ha manifestado, y se nos ha manifestado personalmente. Es decir, a través de la palabra y del amor. Es así como nos relacionamos las personas humanas. Pues de la misma manera, no imponiéndose a nuestra naturaleza y de otra forma, sino desde nuestra misma naturaleza, esa palabra y ese amor que es lo que nos distingue de todo lo creado, pues ahí ha querido manifestarse. Y ahí juega la libertad, la voluntad de la persona, no hay imposición, hay siempre proposición, hay propuesta, espera de nuestra respuesta, y esto es fundamentalmente la teología. Hemos creído en el amor, no en el amor, digamos así, solamente natural, el que conocemos, sino el que a través de ese amor natural se nos ha manifestado, y es el mismo Dios. Por eso, no empezamos a tener fe, no empezamos a creer, no empezamos a ser cristianos por una gran idea o una decisión ética. Es decir, yo quiero portarme bien y como quiero portarme bien, pues tiene que haber una religión, tiene que haber un Dios y unas normas, y entonces someterme a esa serie de normas o de leyes, y ni siquiera una moral, ¿verdad? El ser bueno, es que quiero ser bueno y quiero ser cada día mejor. No, ahí no empieza la vida cristiana. No es por un mandamiento, sométete a estos mandamientos, sométete a estas leyes, entonces empezarás e iniciarás la vida cristiana. Tampoco. Ni el sometimiento a una serie de leyes que se nos imponen externamente, desde fuera, para poder cumplir. Entonces es otro el que manda, es otro el que impone leyes, y yo, si me someto a esas normas y esas leyes, seré feliz, pero porque el otro me lo dice, ¿verdad? Pues tampoco. La nueva evangelización, la nueva teología que hemos iniciado en estos programas, tiene como punto de partida la experiencia de sentirnos amados. Hasta ahora hemos hablado la experiencia de escuchar a Dios mismo. Escuchamos su palabra, la entendemos, la comprendemos y queremos que nuestra vida sea según esa palabra que hemos escuchado. Ahora vamos más allá. Esa palabra está cargada de amor, por lo tanto es una experiencia de uno sentirse amado, y amado por un amor eterno, por un amor divino, y esa experiencia hace nacer en nosotros, desde dentro, una respuesta, y es una respuesta ya no solamente con la palabra, sino que vamos concretando de amor. Me siento amado con un amor distinto y un amor infinito, un amor eterno. Y entonces, no por norma, por obligación, por moral, por ética, sino que desde nuestro corazón surge, nace, ¿verdad?, gratuitamente, una respuesta de amor. Es lo que dice el refrán popular, ¿verdad?, español, el refranero español. El amor, con amor se paga. Pero la palabra paga ahí no tiene sentido, porque el amor no se puede negociar, no es paga, ¿verdad? Pero es una forma de hablar, ¿verdad? El amor, con amor se paga. No se puede pagar con cumplir leyes, con someterse a unas normas, no, es amor. Es otra cosa distinta. Por eso nosotros decimos en la teología que hemos iniciado, hemos creído en el amor. Y ahora vamos a entender este amor. Vamos a razonar al respecto de este amor. No es un amor que nace de lo natural y es puramente humano, sino que va mucho más allá. Es un amor que se nos ha manifestado, es un amor que se nos ha revelado, distinto, diferente, que no se impone al amor humano, sino que
lo promociona, lo purifica y lo lleva a la perfección, es decir, a lo divino. Por aquí vamos. Después de haber hablado sobre los presupuestos del tema, estamos en el tema de tu vida es para amar, pero no es una cuestión ética, normativa, moral, de mandamientos o decir una serie de leyes para cumplirlas y así seremos felices. No, tu vida es para amar significa, una vez habiéndose sentido profundamente amado por Dios, ese amor hace nacer en nuestro interior, hace nacer en nuestro corazón amor, ¿verdad? Porque es lo propio del amor. El amor de Dios, el sentir el amor de Dios nos hace fecundos, ¿verdad? Es lo propio de la fecundidad, ¿bien? Entonces, yo no puedo amar si antes no he sido amado, ¿bien? Es la parte fundamental, antropológica, humana y teológica. Ahora bien, yo tengo que experimentar ese amor para poder manifestarlo, porque si no, se va a convertir en una ética, en una moral, y entonces sería una filosofía de la religión, una filosofía ética o una filosofía moral. Y no es esto la experiencia de fe. Bien, entonces, visto los presupuestos fundamentales del tema, ahora vamos a centrarnos más en la verdad de fe anunciar. Anunciamos, y aquí vamos a ya ir estableciendo distinciones conceptuales para podernos entender. Cuando nosotros hablamos de amor, el amor se puede entender de tantísimas maneras, ¿verdad? Es un concepto, el concepto más manipulado en toda la historia. Cuando nosotros hablamos de amor o de amar, la Iglesia desde los principios, en griego, pues Pablo lo traduce así, ágape, ¿verdad? Ágape. Y el ágape en griego se traduce en latín como caritas, es decir, caridad. Bien. Ahora bien, también la palabra caridad ha sido manipulada y se cree que caridad, hacer caridad es dar limosna, ¿verdad? Tampoco. La caridad es el amor de Dios. Ese don que se nos ha dado, que se nos ha regalado, ¿verdad? Y cuando yo amo con el amor que he recibido de Dios, o dejo el amor recibido de Dios transparentarse o manifestarse a través de mi vida, eso es la caridad. De este amor es el que vamos a hablar. Todos hemos escuchado alguna vez, ¿verdad? La fe, la esperanza y la caridad. 3 virtudes que se llaman teologales. ¿Por qué se llaman teologales? Porque nos relacionan directamente con Dios. Son el don de Dios, nos da fe, no es la fe nuestra, nos da la esperanza, no son nuestras esperanzas humanas, y nos da la caridad, no es el amor humano limitado. ¿Bien? Son 3 dones especiales que nos hacen capaces de relacionarnos y de vincularnos con Dios mismo. ¿Bien? Entonces, fe, esperanza y caridad son el vínculo propio que diríamos que nos religiona. Religión significa unirse, vincularse, religar, atar, ¿verdad? Estas 3 virtudes nos vinculan directamente con Dios y Dios se vincula con nosotros. Por estas virtudes que no son naturales, humanas, filosóficas, sino que son teologales. Ese es el sentido de teologal. Por lo tanto, en este tema, en esta verdad de fe, nosotros hablamos de la caridad. Y no hablamos de un amor natural. Claro que siempre estaríamos hablando del amor natural y del amor humano, pero ha de ser promocionado, ¿verdad? Ha de ser purificado y llevado a la perfección, porque siempre estamos con esta cuestión católica clarísima, es decir, la gracia, la fe, la esperanza y la caridad que Dios nos da no se impone a la naturaleza, ¿verdad? Nunca. Y si se impone, ya no es cristiano, ya es otra cosa, ya es protestante de estas sectas de por acá, lo que fuera. No. La gracia nunca se impone a la naturaleza, sino que la toma porque es buena,
Vemos a un Lutero, luteranismo, etcétera, y hoy las sectas que siguen, ya los luteranos no siguen a Lutero, ¿verdad? Que dice, el hombre es malo, y es malo por la naturaleza, y la naturaleza humana es mala y no sirve para nada. Y de ahí vienen todos estos cantos que algunos católicos despistados todavía cantan, ¿verdad? Yo no soy nada y del polvo nací, como que no eres nada. La naturaleza humana es buena. ¿Acaso Dios no se hizo hombre? ¿Acaso la naturaleza humana está sentada a la derecha del Padre? Por favor, ¿verdad? Decimos cosas que niegan la doctrina de nuestra fe. En eso tenemos que estar muy claros. La naturaleza humana siempre es buena. Miren si es buena, que Dios mismo la tomó, la asumió para sí, ¿verdad? Entonces, quitemos eso de nuestro pensamiento, de decir que el hombre es malo por naturaleza y punto, y no puede hacer absolutamente nada por sí mismo. Cierta razón se tiene, pero es que la gracia de la que hemos venido hablando promueve lo humano. Pero si no hay nada humano, no puede promover nada. Entonces, de nada sirve, ¿verdad? Entonces siempre tiene que contar con lo humano, con esa naturaleza humana para promoverla, la misma naturaleza humana, para poderla purificar y llevar así a la perfección. Y otra máxima, ¿verdad?, de nuestra fe y teológica, la primera es: la gracia no se impone a la naturaleza humana, tenemos claro, y la segunda es que Dios se hizo hombre para que el hombre, sin dejar de ser hombre, pueda llegar a ser Dios, ¿verdad? Participar en la naturaleza divina. No, lo humano y la naturaleza humana va a desaparecer y solamente vamos a ser seres divinos. Falso. Eso, toda la escritura, la tradición y el magisterio, pues elimina todas esas falsas doctrinas heréticas. Que al fin y al cabo, lo que se pretende con las herejías es dejar de decir que Dios es amor y hay que amar. Eso es lo que pretenden las herejías, por eso nosotros decimos cuidado con eso. Todo lo que esté en contra de estas dos máximas que acabamos de decir es herético. ¿Bien? Entonces ahí tenemos claro. Entonces cuando nos vienen con afirmaciones raras o extrañas las sectas y miembros de por ahí, entonces siempre pensemos en estas dos máximas. Niega alguna de estas dos máximas, disculpa, pero adiós, muy buenas, que no quiero escucharte, ¿verdad? Esta es la clave y la base, ¿verdad?, fundamental de nuestra fe. Bien, por lo tanto, anunciamos en esta verdad de fe el don de la caridad, bien entendida. Es decir, el poder, la facultad que se nos ha dado para amar a Dios. Solo Dios puede darnos el poder y la facultad de amarle, pues se nos ha dado. Y esa caridad no es una cosa, también hemos dicho, la gracia, la caridad no es algo que uno puede poseer, sino que esa caridad es Dios mismo. Y Dios mismo, cuando se me da, no deja de ser Dios y pasa a ser una cosa, no, es Dios mismo. Por eso es manifestación de Dios. Dios es caridad, y entonces cuando se me da, la manifestación de Dios en mi persona es la caridad, ¿verdad? Hay esa facultad en mí de amar a Dios con el amor mismo de Dios. Y también amar al prójimo con el mismo amor con el que soy amado de parte de Dios. Esta es la clave y esta es la verdad de fe, anunciar. Mira, yo puedo amar como Dios. Así de claro. ¿Por qué? Porque amo gratis. Humanamente esto es imposible. Amar gratis, es decir, amar sin esperar nada a cambio, amar sin ser correspondido. Todos los cantos que vemos de estos corridos y de estos, decir, me traicionó, me fue infiel y no sé qué cosas raras, ¿verdad? Es que yo, mira lo que he hecho por él y él no me responde y él no me corresponde y tal. Es decir, humanamente no es posible amar gratis. Amar con compasión, es decir, con misericordia, es decir, tomando la miseria del otro y haciéndola mía, no viendo al otro como inferior, sino elevándole, de igual a igual.
esto humanamente no se puede, ¿verdad? Por eso léanse 1 Corintios 13 y ahí verán cómo es el amor. El amor es paciente. El amor no tiene paciencia, eso es el humano. El amor que es paciente, eso es divino, es decir, eso solo un Dios puede amar así. Pues ahí está la clave, ¿verdad? Nosotros recibimos esta misma facultad. Esta verdad de fe solamente puede ser entendida con la anterior, es decir, hablábamos de la gracia, de la vida de Dios y de la vida eterna. Solo desde el don de la vida eterna podemos entender el don de la caridad. El modo de acoger la vida de Dios, la vida eterna, consiste en que libre y voluntariamente asuma y realice la responsabilidad de amar como soy amado. Es decir, ¿cómo sé yo que estoy en gracia? ¿Cómo sé yo que tengo la vida de Dios? Nunca lo puedo saber. Pero por los frutos lo podemos conocer. ¿Y cuál es el fruto? Mira, es que ama como Dios. Es que yo le he hecho daño y me ha perdonado como si nada hubiera pasado. Le he vuelto a hacer el mismo daño y me ha perdonado como si nada hubiera pasado. Y le he torturado y le he llevado a casi a la muerte y me ha perdonado. Eso es fruto. Eso es fruto de que estás en gracia de Dios. Por eso, cuando una persona muere mártir, ¿verdad? Es inmediatamente, ¿verdad? Decir, no, hasta la muerte, ¿verdad? Ahí es una prueba clara. ¿Por qué? Como Cristo, ¿verdad? Nos amó y nos amó hasta el extremo. Bien, siendo nosotros todavía pecadores. Responsabilidad, por lo tanto, de amar como soy amado. Esta es la diferencia clave entre las sectas protestantes actuales. Acepto a Cristo, ya soy salvo, punto y se acabó. No, no. Tú no aceptas a Cristo, tú acoges a Cristo y amas como Cristo, ok, estás en el camino de la salvación. Pero si no, no, de ninguna manera. No es algo automático, ya lo tengo, ya está. No, es que yo amé una vez como Jesús y yo fui gratuito y compasivo. Sí, pero si hoy no lo eres, de nada te sirve, lo has perdido. Es decir, no puedo poseer la gracia en propiedad privada. Es algo que viene, se da y si yo por cualquier cosa digo no, espera. Bien, entonces, ¿por qué? Porque es Dios mismo, ¿verdad? Y es una cuestión personal. Personalmente puedo mantenerme. Manténganse en mis palabras, permanezcan en mi amor, pero de otra forma no. No la puedo poseer. No es algo que diga, voy a analizar la gracia, voy a analizar la caridad y lo pongo en un microscopio, ahí está, mírala. No, no se puede, ¿verdad? A Dios no se puede meter entre el espacio y el tiempo. ¿Por qué? Porque siempre se escapa. Se manifiesta en la historia, en el espacio y tiempo. Se manifiesta en las personas hoy, aquí y ahora, ¿sí? Pero no es algo que se pueda poseer en una mano y diga, aquí lo tengo, ya está, ahí no se me escapa. No. Es Dios Padre quien nos ha amado primero, haciéndonos sus hijos. La experiencia de decir, papá, a Dios, ¿verdad? Y esto lo ha realizado por la encarnación del Hijo. El Hijo se encarnó para que llegáramos a ser hijos de Dios, permitiéndonos ver y experimentar ese amor de Dios. Pero más todavía, nos permite corresponderle. El amor con amor se paga. Es decir, si tú amas, es que has recibido amor. Si no amas, es que no has recibido amor. Ya puedes decir, yo recibí amor, me siento experimentado por Dios. ¿Amas como Él? Ah, no, eso no. Entonces, disculpa, pero no. Porque es la prueba, la manifestación, es el fruto, ¿verdad? No es algo, entonces me voy a obligar a hacerlo y me voy a obligar a amar así. No, tampoco es eso, ¿verdad? Es un nacer, ¿verdad? Me nace, ¿verdad? Pero me nace cuando yo experimento el amor de Dios. El amor de Dios Padre derramado en nuestros corazones, es el Espíritu Santo, hace nacer en nosotros, desde dentro, el amor como respuesta. Por lo tanto, no es una ética, ya sé la norma, ya sé la ley, ya sé los mandamientos, me someto. No. Hace nacer en nosotros desde dentro
el amor recibido de Dios una respuesta. Y es una respuesta de amor. Bien, esta es la clave. Empieza esa respuesta con el sentimiento de alegría. Por eso el Papa Francisco habla tanto de la alegría, pero eso ya es desde el principio del Evangelio y toda la tradición de la Iglesia. Lo que caracteriza al cristiano es la alegría, el sentimiento de la alegría, sí, sentimiento también, es la alegría permanente, ¿verdad? La alegría plena, ¿eh? Y es una alegría que nada ni nadie nos puede quitar, ¿bien? Por eso, al sentirme yo amado, lo primero es una alegría enorme, ¿verdad? Yo quiero amar de esa manera, es lo propio, como respuesta, ¿verdad? No como cumplimiento de un deber. Este sentimiento de alegría de ser amado implica nuestra voluntad, el que quieres, y el entendimiento, en un proceso, en un itinerario progresivo que nos conduce a comulgar con la misma voluntad de Dios. San Agustín habla constantemente, la vida cristiana es comunión de voluntad con Dios. Es decir, que mi voluntad sea la de Dios. Ahí está el proceso de la vida cristiana. Es decir, tener un mismo querer y un mismo pensar, un mismo amar. Y esto por Cristo, con Cristo y como Cristo, a Dios y al prójimo, con ese mismo amor. Por lo tanto, ser hijos de Dios, proceder del amor de Dios, nos va haciendo participar del mismísimo amor de Dios, el amor del cual procedemos, acogiendo así en la propia vida el misterio de comunión, de amor perfecto que hay entre Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y de esta misma manera se nos va transfundiendo la mismísima vida de Dios. Es como una transfusión de sangre, ¿verdad? En el Antiguo Testamento saben que en la sangre se consideraba que estaba la vida. Por lo tanto, una transfusión de sangre es una transfusión de vida. En la medida que como la carne de Cristo y bebo su sangre, entonces se me va transfundiendo, una transfusión no de la sangre en sí, sino de la misma vida de esa sangre que como, ¿verdad? Y esa sangre y esa vida de Dios consiste en amor. Y San Agustín se preguntaba, ¿y en qué consiste el amor? ¿Qué es el amor? Y daba una respuesta que a mí me encanta. Decía, el amor es el mismo hecho de amar. Es decir, el amor no es tanto un sujeto, ¿verdad? Sino que es un verbo, ¿verdad? El amor es el hecho de amar. Es decir, el amor en sí mismo como sujeto, sin predicado, sin verbo, no existe. No es nada. ¿En qué consiste el amor? En el hecho mismo de amar. ¿Qué es Dios? Dios es amor. ¿Y en qué consiste el amor de Dios? En el hecho de amar. Está activo constantemente, ¿verdad? Está dándose como padre al hijo, el hijo está recibiendo, ¿verdad? Y es el don, el Espíritu Santo, del darse del Padre y el recibirse del Hijo, eso hace que haya un don que es el Espíritu Santo. Bien, entonces el Espíritu Santo no es una segunda recepción, ¿verdad? Eso solo el Hijo, sino que es el don mismo del dar y el recibirse entre el Padre y el Hijo. La comunión de voluntad con Dios convierte nuestra existencia en el tiempo en el lugar de manifestación del amor de Dios. Es decir, el amor de Dios quiere manifestarse. ¿Cuándo? ¿Cómo? Pues en tu historia, en tu tiempo, en tu espacio, ¿verdad? Con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en tu trabajo, en tus estudios, en todas las circunstancias de tu vida. Ahí quiere manifestarse el amor de Dios. ¿Bien? Es el lugar de encuentro y de comunión con Él. Vamos a leer esta cita bíblica de 1 de Juan, capítulo 4, versículos del 7 al 11, que es más que interesante para este tema. Dice así: queridos, amémonos unos a otros.
Y fijémonos bien qué dice. Ya que el amor es de Dios. ¿Mm? Y todo el que ama, no el que tiene amor, sino el que ama, ¿verdad? ¿Qué es el amor? El mero hecho de amar. Y todo el que ama ha nacido de Dios. Es decir, procede de Dios. Y conoce a Dios. Todo es un lenguaje personal, ¿verdad? De voluntad, de libertad, de amor, de vida. Quien no ama, no ha conocido a Dios. Ya puedes decir, yo conozco a Dios, pero no amo. No. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y claro, y quien no ama no conoce el amor. Dios es amor, y el hecho de amar es el amor. Quien no ama no conoce a Dios, ¿verdad? Es una lógica aplastante. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene. Y esto es clave y fundamental. En que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Es decir, el Padre es el que da, el Hijo recibe, y entonces el Padre dio al Hijo al mundo. Para que todo aquel que lo reciba llegue a ser hijo de Dios. Y dice así lo siguiente, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él, es decir, para que tengamos la mismísima vida de Dios, para eso envió al Hijo. Bien, en esto consiste el amor. Otra cuestión esencial en la teología, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Nosotros por nuestra cuenta hemos buscado a Dios y le amamos. No, en esto no consiste el amor. Sino en que Él nos amó. Ahí está la clave. Hemos recibido el amor, hemos recibido al Hijo, hemos recibido a Jesucristo. Y nos envió a su Hijo como propiciación de nuestros pecados. Promueve, purifica. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Aquí viene el mandamiento, ¿verdad? Pero no es un mandamiento de ley, de norma, sino de amar. Es decir, recibir amor y amar. ¿Bien? Es aquí donde nosotros podemos descubrir el centro, el sentido y la plenitud de nuestra vida. Cuando se entrega. Porque en esto se nos ha manifestado el amor que Dios nos tiene. ¿En qué? En que entregó su vida, para que nosotros vivamos. Por lo tanto, la clave es entregar también nuestra vida. La imagen, pues, que nos puede ayudar es el matrimonio. El sacramento del matrimonio. ¿Qué sucede ahí? El esposo empieza primero, yo me doy a ti. Y la esposa después, yo me doy a ti. Y se responde, yo te recibo a ti. Y el otro, yo te recibo a ti. Es un darse y un recibirse, ¿verdad? Pues así es Dios y así es el amor, ¿verdad? Y se crea un don. La vida es un don que se realiza en el darse. Es el sentido más profundo y verdadero de la vida. En el darse, en el recibirse. Bien. Ahora después veremos, ya vistos los presupuestos, hemos visto la verdad de fe a comunicar, que es la caridad de Dios tan distinta. Pues antes de ver el objetivo del tema, voy a dar ciertas características de la persona humana teológicamente considerada. Bien, la persona humana empieza a ser persona, diríamos, por cuando Dios nos habla y nosotros escuchamos. Ahí empezamos a ser personas. Cuando Dios nos ama y nosotros empezamos a sentirnos amados. Podríamos decir, como dice cierto teólogo, ¿verdad? Comentando el bautismo del Señor. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Es la voz del Padre que oyen los que están alrededor y sobre Jesús.
En ese momento empieza la misión de Jesús, de su mesianismo. Consideremos desde la filosofía un poquito también para poder entrar en la teología. La persona humana es una realidad abierta y digamos siempre amorosamente al mundo, a los demás y a Dios. Esta es la base fundamental para poder entender qué es la persona humana. La persona humana está abierta amorosamente al mundo, pero no por el mundo mismo, sino que el mundo es un don y la persona tiene que aceptar el mundo como un don. Y además a este mundo puede añadir más dones, ¿verdad? Cada persona tiene sus talentos, sus capacidades y puede añadir otros dones al mundo mismo para los demás, en beneficio de los demás. Es decir, está abierta, ¿verdad?, amorosamente al mundo. No en el sentido de abierta para que lo domine, lo controle y lo manipule a su gusto, capricho e interés, no, sino abierta amorosamente para eso. Ahora bien, acá podemos ver dos tipos de amor, filosóficamente hablando. Pero esto no es una reflexión, no es fruto de la reflexión, sino que es un hecho en sí. Podemos ver un amor inferior y un amor superior. El amor a mí mismo inferior y el amor a mí mismo superior. ¿Cuál es este amor inferior? Cuando uno ama su yo, manifestando en el yo su sentido personal propio, ¿verdad? Entonces yo amo mi yo me amo, ¿verdad? Porque yo, y mi yo es el sentido de mi vida personal propio, ¿verdad? Esto es un amor, diríamos, inferior. El superior, cuando uno se ama a sí mismo, pero como amante, al saberse amado. Esto, diríamos, es el amor a uno mismo superior, es decir, el amor a uno mismo verdadero. El otro tiene sus deficiencias, ¿verdad? Puede caer en soberbia, en orgullo, en cambio este no. Yo me amo a mí mismo, porque soy amante, es decir, porque antes he recibido amor. Eso de la autoestima sería el amor inferior, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo, pues me amo porque manifiesto en mi yo el sentido personal propio, y soy yo, y entonces, claro, eso es peligroso. En cambio, el amor a uno mismo, según la Escritura, cuando dice amarás al prójimo como a ti mismo, recordamos esto, no está hablando de autoestima, ¿verdad? Como muchos psicólogos baratos dicen, ¿ves? La Biblia habla de eso. No. Cuando uno habla de amarse a sí mismo es, yo he recibido amor y por eso puedo amarme a mí mismo. Pero si antes no he recibido amor, no puedo. Lo que decíamos en el tema anterior de tu vida es amor. Ya puedo yo decirme me quiero. Si no hay alguien que te quiera, disculpa, pero te mientes a ti mismo, ¿verdad? Y te engañas. Ahora bien, los demás tampoco pueden satisfacer ese deseo de sentirte amado completamente, ¿verdad? Solo Dios. Entonces, cuando yo me siento amado por Dios, entonces sí que puedo ser un real y verdadero amante de mí mismo. Y ese amor será bueno, pero no porque se crea en mí, sino porque Dios me ha amado. Entonces, el punto de partida para la plenitud personal y en relación con los demás es sentirse amado, pero por un amor eterno, por el mismísimo amor de Dios. Saber que mi vida es un don. La autoestima, el amor falso, te dice, no, tú te creas a ti mismo, tú te haces persona, tú te puedes hacer. No, es un don. Igual que la vida es un don, yo tengo que reconocerla como un regalo, como un don, y entonces valorarla, pero como un don. Y entonces sabré que cuando la entregue como un don a los demás, entonces tendrá sentido mi vida. Por eso San Juan Pablo II decía claramente, desde este aspecto, el hombre se encuentra a sí mismo cuando se entrega. ¿Por qué? Porque su vida es un don.
Y entonces, cuando la da, entonces anda, ahora me encuentro, ¿por qué? Porque mi vida ha sido dada. Y es cuando la doy, cuando me encuentro a mí mismo. Bien, esto es clave. Tercero, la persona humana es humana y es persona porque está abierta amorosamente a los demás. Y también tenemos que hacer aquí una distinción, abierta amorosamente a los demás. Es decir, yo como persona amo a los demás como personas. ¿Eh? No a las cualidades de la persona. Esto sería el amor de amistad. El amor de amistad es yo me acerco más a esta persona, ¿por qué? Porque amo sus cualidades y las puedo compartir y es buenísimo el amor de amistad. Pero yo como persona humana abierta a los demás, amo a los demás como personas, ¿verdad? No por sus cosas ni por sus cualidades, sino por el hecho de ser personas. Ahí se basa la dignidad personal, ¿bien? Importantísima. Y también la persona humana está abierta amorosamente al amor de Dios, que es lo que da sentido a la propia vida. El amor divino puede aceptar el amor humano personal. Ese es el vínculo. Porque el amor divino acepta enteramente el amor humano. Recordemos, Dios, siendo solo de naturaleza divina, se hizo hombre, asumió la naturaleza humana, la asumió, no la abolió, no la destrozó, no la destruyó, sino que la asumió. Es decir, el amor divino puede aceptar el amor humano, pero desde el aspecto personal, y lo acepta enteramente. Dios, cuando se encarna, lo hace con todas las consecuencias, con todas las consecuencias. Por lo tanto, por esto y precisamente por la encarnación, el amor personal humano puede ser elevado al amor divino. Ahí viene la caridad, de la que vamos a hablar en este tema, ¿verdad? Es decir, el amor personal humano puede ser elevado, puede llevarse a la perfección, es decir, al amor divino. Y esto añade algo a la persona humana, ¿verdad? Añade algo, ya estoy cayendo en la misma tentación luterana. No es que añada, sino que hace coexistir de una forma amorosa, íntima y libre el amor de Dios y el amor del hombre, en esa relación personal, de voluntad y de libertad. ¿Bien? Pero fijémonos también esto, el amor de Dios no es voluntario. Él no ama porque puede o porque necesita. Es decir, Dios no es una potencia, no es alguien que puede o no puede, no. Dios es un acto de ser. Un poco filosófico, ¿verdad? Pero entendamos esto. Dios es un acto de ser, no necesita nada más, Él es. Y esto está en la Escritura. Yo soy el que soy, ¿verdad? Y punto. No soy el que me hago y el que poco a poco voy creciendo y voy añadiendo más cosas a mi ser. No, es un acto de ser, ¿verdad? Es la definición de Dios. Yo soy. Yo fui, yo soy, yo seré. Yo, eterno. Yo soy el que soy. Eso es lo que significa el concepto filosófico del ser, ¿verdad? Tan criticado muchas veces, pero si no entendemos esto, es clave. El amor de Dios, por lo tanto, no es necesario, sino que es libre. Y de ahí parte lo que vamos a hablar durante todo el año entrante, a partir de no sé qué fecha es, sobre el jubileo de la misericordia, el año dedicado a la misericordia. La misericordia es el afecto divino que eleva a la persona. No es una cuestión, y vamos a adelantar, de compasión humana. La compasión humana siempre mira al pobrecito, al débil, como inferior. Esto no es misericordia. La misericordia es el afecto divino que eleva a la persona humana. La eleva y al mismo nivel, ¿verdad? No es el que mira al otro como inferior, sino el que lo eleva. Entonces, promueve, purifica y lo lleva a la perfección. Es decir, veremos a Dios cara a cara. Eso es la misericordia.
La misericordia no es pobrecito, no tiene, yo tengo, toma. No. La misericordia es que te eleva al máximo nivel, ¿verdad?, de igualdad. Dios se da, pero para que yo poderlo recibir, tengo que recibirlo como una persona distinta a mí. El dar y el recibir en Dios están siempre al mismo nivel. Bien, entonces vamos a señalar un poquito, para terminar, el objetivo de este tema. Siempre desde este método de ver, juzgar y actuar. Yo creo que aquí ya las conclusiones ustedes las pueden hacer, ¿verdad? Ver la realidad. A ver, los cristianos, ¿cómo aman? Es que es la ética, es el deber, tengo que hacer esto, debo de, es que no, es la ética, es la norma, pues no amas, es decir, no es esto, la realidad de los hombres y de la sociedad. Vamos a verla con el amor de Dios, desde el amor de Dios. Y esto se concreta en decir, hay amor fraterno, nos amamos como hermanos, ¿verdad? Tenemos un solo Dios que es Padre de todos y somos una sola familia y formamos una gran fraternidad. Eso significa que el amor de Dios está actuando. No nos comportamos como una familia, entonces algo está fallando. ¿Sí? Nosotros tenemos que ser sacramento, es decir, algo que signifique y contenga la comunión de cada uno con Dios y la comunión entre todo el género humano. Fíjense lo que estoy diciendo, entre todo el género humano, no en grupos, no en mi grupo, en mi secta, no, entre todo el género humano. Este es el mundo que Dios quiere, en el que estamos viviendo hoy, aquí y ahora, ¿verdad? Hay una unidad y una comunión entre todo el género humano, todavía no. ¿Es culpa de Dios o es culpa de los que nos llamamos cristianos, que no sabemos manifestar el amor de Dios? La perspectiva se encuentra en que uno llegue a ser hermano de Cristo, hijo del mismo Padre que el que tiene Jesús. Cristo es el Hijo único de Dios Padre, pero nos ha hecho partícipes del amor del Padre. Cuando ustedes oren, digan, y con razón la Iglesia dice, nos atrevemos a decir, Padre. Y esto es lo que nos hace hermanos en Cristo. En el mundo, corrupción, hambre, guerra, miseria, pobrezas, no solo materiales, también psicológicas, afectivas, injusticias, violencia, las enfermedades endémicas, analfabetismo, falta de condiciones de igualdad en el aspecto económico, sociedades insolidarias, falta de formación, regímenes no democráticos, todavía dictaduras, o populismos. Todo esto indica que algo no funciona, no vamos bien. Pero hemos de ver la raíz de estos males. Y fijémonos cuál es la raíz de todos estos males. Uno puede decir, el odio, el egoísmo, tantas cosas. No. La raíz de estos males, ¿saben cuál es? La soledad. Esa es la raíz de todos los males. Que el hombre se sienta solo. Ya decía la Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? No hay peor pobreza que la de sentirse solo, que la soledad. Y la soledad es provocada por no sentirse amados. ¿Y la soledad qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que trae en consecuencia? Dificultad en el amar. Las personas no pueden amar. Les es más fácil ser corruptas, engañar, sobornar, ¿verdad? Veamos así la realidad, como Dios la ve. Pero lo que necesita el mundo, ¿qué es? Sentirse amado. Pero sentirse amado por Dios,
Por eso hemos de predicar, hemos de anunciar el amor de Dios, para que cada persona salga de su soledad. Y entonces verá que ya no tiene dificultad para amar. Y cuando ame, será feliz, ¿verdad? Ahí está. Este que provoca una guerra, este que provoca hambruna, miserias, injusticias, lo que necesita es sentirse amado. Y esto lo vemos en la propia familia. Cuando un niño, ¿verdad?, es agresivo, ¿qué es lo que está necesitando? Un papá y una mamá que le quieren y unos hermanos que le quieren. Dejará de ser agresivo. Seguro. Si tú le pones en el ambiente de fraternidad, ese egoísmo, esa soledad, desaparece. Bien, entonces el hombre lo que necesita es fraternidad y sentirse familia, ¿verdad? Esta es la clave. Juzguemos la realidad del mundo, aunque ya viéndolo ya lo juzgamos, ¿verdad? Juzgar la realidad ante un mundo que vive todavía bajo el pecado original o sus consecuencias. El pecado es aquello que oscurece la facultad humana natural de amar también. Y vive de espaldas a la verdad. ¿Y qué es la verdad? El amor infinito de Dios. Es decir, sin considerar construir la persona humana y la sociedad en la justicia social y en el bien común. Al no querer tomar la fuerza impulsora de la caridad. Y una caridad, como diría Benedicto XVI, en la verdad. Y dejándose llevar por el egoísmo del incremento en el tener, de la codicia. Codicia en griego se traduce tener más. ¿Qué es la codicia? Aquel que no se conforma con lo que tiene, sino que quiere más. Eso es la codicia. Y siempre según los criterios e intereses privados e individuales, con una visión empirista y escéptica de la vida, es decir, sin valores. Entonces, al perder la facultad natural o oscurecerse la facultad natural de amar, entonces ahí vienen todos los males. Actuar. Ver, juzgar, actuar. Entonces se trata de actuar de una forma profética, es decir, con el propio testimonio y también con la denuncia. Pero esto siempre con la escucha de la palabra de Dios e interpretar los acontecimientos que uno ve desde la palabra de Dios. Esto es ser profeta. Ser profeta no es adivinar el futuro, eso es brujería, sino interpretar los hechos presentes y desde la palabra de Dios. Eso es el profeta bíblico, ¿verdad? Y esto es el profeta cristiano que lo recibimos pues al ser bautizados. Promocionemos proféticamente la facultad humana de amar. Entonces despertemos a la gente esa fuerza, ese impulso que tiene de querer amar, de buscar la justicia social, el bien común. Hay que promocionarlo, ¿verdad? Purificándolo y llevándolo acompañando, ¿verdad? Para llevarlo a la perfección, para el amor divino. Conscientes de tener una misión de verdad que cumplir en todo tiempo y circunstancia a favor de una sociedad a medida del hombre, de su dignidad y de su vocación. Solo con la caridad de Dios, que es la que nos diviniza, podemos ser más humanos y humanizar el mundo. Solo con la caridad de Dios Padre podemos considerarnos y caminar hacia una auténtica fraternidad humana. Cada vez a mayor unión entre el género humano. Y esto no es fruto del esfuerzo, ¿verdad? Sino sobre todo un don de Dios. Y como es un don de Dios, hay que pedírselo. Padre nuestro. Hagamos fraternidad. ¿Qué es lo que le pides a Dios? Dame para mí salud, dinero, prosperidad, riqueza. No, hombre, pídele un mundo más humano. Pide humanizar la sociedad, ¿verdad? Y verán que todos, ¿verdad?, nos mirarán a los cristianos con afecto. Como los miraban en los primeros tiempos de la Iglesia. Así tienen que mirarnos. Es que esta gente trabaja por humanizar, ¿verdad? Esta gente está creando fraternidad. ¿Cómo no vamos a estar en contra de ellos, verdad? Incluso a las personas más malas, más arraigadas, no, dejémoslo, ¿verdad? Amando con el amor del Padre y del Hijo a nuestro prójimo,
desde esa llamada a ser hijos de un solo Padre, del cielo, para así, pues, el reino de Dios hacerlo presente. San Juan Pablo II lo decía de esta manera: el reino de Dios estará cada vez más presente y crecerá en nuestra vida en la medida que cada hombre aprenda a llamar a Dios Padre y se esfuerce en hacer su voluntad, es decir, en hacer fraternidad. Bien, pues esto sería el objetivo del tema, y ahora vamos en los próximos programas a ir paso por paso cómo podemos entender mejor el amor de Dios, pero no lo podemos entender si antes no lo hemos experimentado. Eso es la teología, ¿verdad? Teología tiene que ser práctica, es experimentar este amor para poderlo manifestar, ¿verdad? Y entonces tener la misma voluntad de Dios. Entonces viviremos en una sola familia y como fraternidad, sabiendo que todos nuestros esfuerzos y luchas en esta tierra nunca serán suficientes, pero nosotros esperamos, y nuestra fe es firme, en que al final el reino, es decir, el vivir como una sola familia, una gran fraternidad, lo recibiremos como un don, como un regalo de parte de Dios. Esa es nuestra esperanza, y esto es lo que nos anima a seguir luchando y esforzándonos por un mundo más humano. Muchísimas gracias entonces por su atención, y nos seguimos viendo en Utzig Ajau.